Bendito Dios. Vamos a buscar en el libro de San Juan. Capítulo 10 del libro de Juan. Dice, capítulo 10, verso 8. Dice San Juan, capítulo 10, verso 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Gracias te damos, Padre, te adoramos, te exaltamos, Jehová, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, oh Dios. Gracias por este día, gracias por tenernos aquí, Jehová, por permitir adorarte, alabarte, por esa bondad, oh Dios, que tienes para con nosotros, Padre. Te adoramos y te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice San Juan capítulo 10, verso 8, dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Cuando Jesús se refiere en este caso a los profetas antiguos, a todos aquellos hombres que se han sido puestos como autoridad, como eminencias, o sea, se oye como una cosa pesada, ¿verdad? Porque nadie va a tocar ese tema de que por qué Jesús dijo que estos hombres, dice, todos los que antes de mí vinieron, o sea, todos los que antes de mí vinieron, quiere decir todos los profetas, o sea, y todos los reyes de Israel. Todas estas personas se equivocaron. Eso da a entender Jesús. Y por eso dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. O sea, cuando una persona es ladrón y salteador, como dices, es cuando la gente se mete en un lugar sin haber entrado por la puerta, como cuando alguien entra por una ventana de una casa, ¿va? Si yo llego a visitarlo a usted y me meto por la ventana de su casa, usted va a pensar diferente de mí, ¿verdad? Pero si yo entro por la puerta y si usted me da la entrada y dice pase adelante, entonces es correcto. Pues así es el reino de Dios. Se presentaron un montón de hombres hablando de Dios, tanta gente como en este tiempo, ¿verdad? Que hay tanta gente que habla de Dios y que Dios aquí, que Dios allá y que vamos a sanar a los enfermos y todo eso. Y en verdad todo eso es un fraude, porque todo eso es un engaño religioso para entretener a la gente. Pero Jesús se refiere aquí directamente con los profetas, porque aquí se lleva de encuentro a David, a Salomón, a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a todos estos hombres, hermanos, que Jesús dice que estos hombres se equivocaron. Así de claro lo dice. Por eso es que usted mira tanta gente cristiana que tiene conceptos igual a los de estos hombres, y por eso no es fácil que entiendan el evangelio del reino, porque ese es el trabajo que Dios nos ha puesto a nosotros, a entender el evangelio del reino y caminar en el evangelio del reino. Entonces por eso dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Y entonces hay tanto pastor en estos tiempos, sacerdotes, que han leído a estos hombres y han imitado al peorcito de todos, que fue a Salomón, ¿verdad? Que todos imitaron a Salomón, pero es porque la doctrina de la riqueza los engañó a ellos. Y entonces ellos imitaron al peorcito de todos, que era el rey Salomón. Y por eso es que usted ve tantos sacerdotes que no sabe qué hacer, no sabe para dónde agarrar, ellos no saben qué es lo que Dios Jehová quiere. Y por eso es que dice, Jesús decía que todos los de antes, todos, o sea que cuando se los lleva de encuentro. Y cuando dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. O sea, que ellos se pusieron a hablar de Dios, pero ellos no estaban totalmente respaldados por Dios. ¿Entiende? Es como que alguien hable bien de usted, pero usted no lo ha mandado, ¿verdad? Entonces, cuando dice, o sea, no hicieron las cosas correctas,
No hicieron las cosas correctas porque se llamaban ladrones y salteadores. Oiga bien, Jesús decirle a Isaías, a Moisés y a todos estos, decirle ladrones y salteadores. Qué pesado, ¿verdad? Se oye aparentemente, pero así es. Porque Jesús vino a explicar claramente por qué estos hombres se habían equivocado, hermano. Y por eso yo le digo, tanta gente se ha torcido y por eso la gente no puede entender la Biblia, la gente no la puede manejar. La gente le puede sacar unos textos, leerle algunas cosas, pero no puede leerle lo que tiene por dentro esto. O sea, que eso es lo bonito, ¿verdad? Entender que por qué Jesús le dijo a estos hombres que eran ladrones y salteadores. Porque el objetivo de Dios es que la gente viva. Y ninguno de estos hombres sabía cómo vivir. Ese es el objetivo de Dios. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el objetivo es vivir. Ese es el objetivo. Pero ninguno de estos hombres pudo hacerlo. No sabían cómo era. No sabían cómo era, ¿verdad? Y por eso es que ahora en este tiempo se predica este evangelio, que es un evangelio totalmente extraño para mucha gente y muy aflictivo, porque la gente se aflige. La gente está acostumbrada al evangelio del vino, como dice, ¿verdad? El evangelio del vino es la prosperidad, seguir a Salomón, ¿verdad? Que eso es lo asombroso, que la gente siguió a Salomón como la estrella fugaz, la estrella a seguir, ¿verdad? Y no. Por eso cuando Jesús apareció tan sin nada, sin fama, como dicen, de Belén, de Judea, y este hombre sin fama, sin estudios ni nada, nadie le hizo caso. Y aún en este tiempo la gente no sabe que Jesús es Jehová, que Jesús es Dios. No sabe la gente. La gente cree que Jesús era un profeta importante o un hijo de Dios nada más, así. Pero Jesús es Jehová y vino a explicar la vida a los hombres, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Y esto le pasó a los profetas antiguos se equivocaron porque ellos no entraron por la puerta ni tampoco llegaron a la vida. Y eso es lo que le cuesta a la gente, porque digamos ustedes están aquí en la iglesia existe mucha gente que es humilde, pero tampoco saben que son humildes, ¿verdad? Pero va a entender qué cosa, por qué se es humilde y para qué. Porque Dios, cuando Jesús vino, apareció tan apartado de toda cosa, de fama, de cosas y de tanto, pues, ¿verdad? De que hay tanta riqueza que hay en la tierra, tantos títulos, y Jesús apareció apartado de todo eso, ¿verdad? Y entonces, por eso Jesús no es fácil que la gente lo capte. No es fácil, hermano, porque hay una barrera enorme, y esto fue lo que pasó con estos profetas antiguos, que todos eran ladrones y salteadores. Imagínense que estos profetas eran ladrones y salteadores. No digamos en este tiempo cuánta gente dice llamarse enviado de Dios. ¿Cuánta gente? Y por eso cuando uno ve todo lo que la gente tiene que pasar, porque la gente tiene que entender qué es lo que Dios quiere para cada uno. Pues dice otra vez el capítulo 10, verso 8, dice, porque todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Mire, no los oyeron las ovejas. Ahí está. O sea que existe una cantidad de gente que se llaman ovejas. Una cantidad enorme de personas que se llaman ovejas. Y eso es la diferencia, porque cuando estos hombres no pudieron convencer a tanta oveja, porque ovejas existen demasiadas en la tierra, ¿verdad? Porque ahí está lo que se llama la humildad de la gente. Hay mucha gente que tiene humildad en la tierra, pero estos profetas no los podían convencer. En la tierra han aparecido tantos evangelistas llamando a la gente que se van a ser salvados, van a ser sanados, todo eso ofreciendo de todo, ¿verdad? Hasta enchiladas, como dicen, ¿verdad? De todo se ofrece, pero la salvación
hay que entenderla. Hay que entenderla. Y como Jesús decía aquí, todos los llamados de mi nombre, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Oiga bien, pero no los oyeron las ovejas. No los oyeron. O sea que el evangelio lo tienen que oír las ovejas. Lo tienen que oír las ovejas. Porque ahí está el misterio de la vida. El misterio de la vida está ahí, hermanos. O sea que la gente va a poder vivir si puede oír la palabra. Pero mire cómo dice en el libro de Hebreos. Voy a leerle en el libro de Hebreos. Dice capítulo 3, verso 15. Ahí está el misterio de todo, de vivir, ¿verdad? Porque el objetivo de este evangelio es que la gente conozca por qué es que va a vivir y por qué no va a vivir. Porque hay gente que quiere ser humilde, pero no puede. Y entonces ahí es donde pega la gente, ¿verdad? Dice, capítulo 3, verso 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Ahí está. O sea, todo el problema de la gente está en cuando oye la palabra. Fíjese bien. Ahí está el gran problema de las personas cuando oyen la palabra. La gente no sabe que dice ahí, por tanto, mire, fíjese bien, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Ahí está, mire. O sea, si usted escucha la palabra, usted va a notar que hay gente que le gusta esta palabra. Así es. Hay gente que le va sintiendo gusto y le fascina. Hay gente que le fascina, pero hay gente que la ve rara, ¿verdad? Lo ve una doctrina rara, esto, a saber de dónde ha salido, dice, ¿verdad? Y otros no lo quieren oír porque ellos tienen su ciencia, su conocimiento. Y en eso radica la vida. Ahí radica en entender qué es vivir, qué es ser salvo, qué es ser sanado. Por eso dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Ahí está, mire. O sea, que si usted escucha la palabra, usted se fija qué reacción hace usted hacia la palabra. ¿Qué reacción hace hacia la palabra usted? ¿Qué siente? ¿Qué siente, dice usted? ¿Qué siento yo cuando escucho la palabra? Fíjese bien, este evangelio solo lo puede oír la gente que tiene humildad. Si la gente no tiene humildad, fíjese que no le gusta. No le gusta. Y mire que eso ha sucedido siempre. Y aquí dice en el verso 17, dice, ¿y con quiénes estuvo disgustado 40 años? Dice, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dice, o sea que Dios desechó a aquella generación que salió con Moisés. O sea, los compañeros de Moisés fue una generación que fue desechada. Fue desechada. Ellos no sabían que habían sido desechados durante 40 años. Y esperaron 40 años para que todos murieran porque no podían entender. Ellos no tenían capacidad de entrar, como decía Jesús, ¿verdad? Los que antes de mí vinieron, ladrones son. O sea, eran ladrones y salteadores. Por eso el mismo Jesús decía, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador, ¿verdad? Y entonces eso le pasaba a esa generación. Y dice el verso 17 otra vez, dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Mire. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Mire, o sea, que ellos no podían hacerle caso a la palabra de Dios. Una de las cosas difíciles para la gente que no es oveja es que no puede hacerle caso a la palabra de Dios. O sea, era desobediente. Pues la gente como dicen, les valía. Les valía porque no eran ovejas. Y por eso es que Dios dice, los desechaba, porque ellos no podían oír la palabra. Y dice el verso 19, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Mira, a causa de incredulidad. O sea, no podían creer.
Ahí está. ¿Qué le está pasando a la gente experimentando en este tiempo? Lo mismo. Hay gente que cree, hay gente que dice, bueno, a saber de dónde viene eso. Y hay gente que no cree, así de simple. No cree, sino que dice, vamos a esperar a ver qué. Pues eso le pasaba a esta misma gente en ese tiempo. Y siempre le pasó en el tiempo de Jesús. La gente no podía creer de que aquel hombre estaba, en aquel hombre llamado Jesús estaba Jehová. No, o sea, no podían creerlo. ¿Por qué? Porque era una persona sumamente pobre. Era una persona que no había estudiado, no tenía ningún título. Jesús no era llamado doctor, ni reverendo, ni nada por el estilo. No lo podían creer porque eso era el orgullo que había en aquella gente antigua. Y dice otra vez el verso 19, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, dice, temamos pues, dice, mire el capítulo 4, verso 1, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí está, mire, o sea, entrar en el reposo de Jehová, ese es el misterio. Ahí está. Cuando usted llega a tener una confianza en Jehová, eso es maravilloso. Por eso le digo, la gente tiene humildad cuando le gusta la palabra. Usted va a saber que si a usted le gusta y le fascina esta palabra, usted tiene humildad. Si a usted le cuesta oírla, usted no puede, no tiene humildad. No tiene humildad. No tiene humildad, o sea, no puede, como dice ahí, vean, no pudieron entrar, como eso, dice, por eso dice, temamos, pues, dice, mire, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, dice, parezca no haberlo alcanzado, dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Oiga bien, no les aprovechó el oír la palabra. Ahí está, mire. Por eso le digo que ahí está el misterio de vivir. El misterio de vivir está en la gente que escucha la palabra. Ahí está, y por eso dice que no les aprovechó. Pero ya le voy a explicar por qué no les aprovechó. Pero vuelvo a leer el verso 2, dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí está, ¿sí? O sea que esta palabra la puede oír. Si usted no tiene humildad, no le va a hacer ningún efecto, absolutamente. O sea que ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la fe solo la tienen las ovejas. Las ovejas, solo las ovejas pueden tener fe, y por eso la palabra le gusta solo a las ovejas. Porque por eso dice, ¿por qué? Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. Dice, mire, o sea que la palabra siempre ha estado, fíjese, pero no les aprovechó. La palabra siempre ha estado, dice, pero no les aprovechó, dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí está, mire. O sea que esta palabra no le hace efecto a las personas que no tienen humildad. ¿No le hace efecto? Sí. No le hace ningún efecto. O sea que ellos no saben por qué no hace efecto esta palabra. Porque esta palabra es para que la gente viva. Mire. Por eso usted va a ver gente que usted la va a ver vivir y los va a ver vivir, y usted le va a parecer que aquella gente débil y todo. Pero la gente le gusta la palabra. Hay gente que usted los va a ver, aquí los va a ver años y años, y hay otros que los va a ver que van de paso nada más, solo van de paso por acá. ¿Por qué? Porque por oír la palabra con humildad la gente va a poder vivir. Si la gente no puede oír la palabra con humildad, no le hace ningún efecto. La gente le cuesta oír la palabra, la gente siente extraño. ¿Qué será eso? Dice. Así es, por eso Jesús hablaba aquí en el libro de Lucas capítulo 8. Mire cómo dice. Lucas capítulo 8. Bendito Jehová nuestro Dios. Dice, mire. Capítulo 8, verso 14.
La que cayó entre espinos, dice, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, la riqueza y los placeres de la vida. Ahí están, ¿sí? Y no llevan fruto. O sea, hay gente que no se da cuenta que la palabra se ahoga. La palabra se ahoga. Si uno no tiene humildad, la palabra no le funciona. No le funciona. Imagínense qué misterio este. Por eso es que las personas que les gusta la palabra, usted va a ver, aquí hay mucha gente que le gusta la palabra, pero hay otros que no les gusta. No les gusta porque, como dice, son ahogados por los placeres. Mire, yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mire, o sea, la gente se dedica a todas estas cosas por el orgullo, hermano. El orgullo es una gran barrera para la humanidad que la gente no lo puede saltar. La gente no lo puede saltar. Fíjense bien, todos estos profetas, cuando Jesús decía que eran ladrones y salteadores, ¿qué era lo que no podían vencer? Era el orgullo. El orgullo no lo podían vencer, hermano. No lo podían vencer. Porque esta palabra le va a hacer un efecto a las personas que puedan vencer el orgullo. Si una persona no puede vencer el orgullo, no le va a hacer un efecto de nada, de nada. ¿Y sabe cómo se vence el orgullo? Miren cómo dice un ejemplo aquí de este hombre que venció el orgullo. Y ustedes experimentaron estas cosas, como dice el capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes. Mire cómo dice. Capítulo 5 de Segunda de Reyes dice, hablando de aquel hombre llamado Naamán, el sirio. Mire cómo dice, Naamán el sirio, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahí está. O sea, ¿qué le pasaba a Naamán? Naamán estaba cerca de Eliseo, cerca del pueblo de Israel. Bueno, ¿qué era lo que no tenía? Pero no se podía humillar. No se podía humillar. No se podía humillar. El río Jordán ahí estaba. Así es. Como la palabra ahí está. La palabra ahí está, pero no podía. Cuando le dijeron, tenés que zambullirte ahí 7 veces. Sí. Tenés que zambullirte y tu carne será como la de un niño. Dice. Así es. Imagínese para entrar a la salvación. Imagínese que la gente tiene que oír tantas veces la palabra que usted no tiene idea, hermano. 7 veces. 7 veces se zambulló. Sí. 7 veces y no lo quería hacer. No. Le rogaron a este hombre. Por eso es que usted va a ver personas que la palabra no le hace efecto. Porque la gente dice, no, a saber, dice, eso yo ya lo sé, dice. O sea, hay gente que no puede, son igual a los profetas. Son como Eliseo, son como Elías, que son orgullosos, sí. Como eran los profetas que sentían envidia y un montón de cosas, hermano, hacia los demás, hacia los reyes. Ellos tenían resentimientos, caprichos, sí. Como Acab, ¿verdad? Un rey de Israel. Que este hombre, hermano, tenía un vecino que tenía una viña, dice. Y aquel hombre, hermano, tenía aquella viña tan bonita y era una heredad de su padre. Y dice que Acab se la dijo a comprar porque estaba pegada al palacio del rey, ¿verdad? Y cuando dijo a querérsela comprar, aquel hombre le dijo, no, porque esta es una heredad de mi padre, le dice. Esta es una heredad de mi padre. Y dice que Acab, ¿sabe qué hizo Acab? Se acostó
y no quiso comer. Se enojó porque no le vendían la viña. Sí. ¿Y sabe qué hizo la mujer? Bueno, porque la mujer era complaciente con Acab. Ella lo dominaba, pero era una mujer perversa. Y le dijo, bueno, ya mandó a matar al dueño de la viña, a Nabot, ¿verdad? Lo mandó a matar. Y se la quitaron la viña a aquel hombre y se la entregaron y le dijo, mira, ahí está la viña, lo que vos querías. Esos sentimientos, ¿cómo un rey puede tener sentimientos de envidia, verdad? ¿Por qué? Porque estos hombres tenían orgullo, estos hombres no podían razonar, eran irracionales, eran como animales irracionales, no podían razonar. Eso le pasaba a los reyes de Israel, que ellos no razonaban, ellos no se daban cuenta de que había que estar humillado delante de Dios. Pero este Naamán, imagínense, era un rey, era un príncipe del ejército sirio. Era un príncipe, hermano. Y este hombre no podía sanarse de su lepra. Así es. No podía sanarse. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el problema? No quería humillarse. Ahí está. Hay gente que usted la va a ver enferma todo el tiempo, hasta que se muere. Hasta que se muere. Si ahí salen enfermos de 38 años, fíjese. Y hasta que se pudieron humillar delante de Jesús se sanaban. Sí, porque humillarse cuesta, mi hermano. Humillarse cuesta humillarse. Por eso es que si uno no se humilla, aunque hable de Dios, es ladrón y salteador. Y si uno oye la palabra y no la oye con humildad, no le hace ningún efecto. Sí. No le hace efecto, como Naamán. Naamán tuvo que meterse 7 veces, se humilló 7 veces. Sí. ¿Sabe por qué hay que humillarse tanto? Porque hay que sacar 7 espíritus que tienen amarrada la mente y el corazón de la gente. Sí. Los tienen amarrados, que son los que hacen que la gente se enferme, la gente se muera, los convencen de morirse, que la muerte es para todos. Sí, esos espíritus. Y hay que humillarse, y la gente no quiere. No, yo no puedo. Naamán no quería. No, yo no. ¿Para qué? Dice. Allá no hay ríos mejores. O sea, la gente puede tener la sanidad enfrente y no la ve, hermano, porque tiene orgullo. Sí, tiene un orgullo exagerado. Hay gente que no oye la palabra y si la oye, ay, eso no me gusta. Sí, es difícil, como Jesús decía. Por eso le pasaba cuando Moisés se les empezó a hablar, porque Moisés empezó hablándoles bien. Les empezó hablando bien Moisés. Pero la gente no se humillaba, hermano. Cuando podía murmurar, murmuraba. Entonces esperaron 40 años para que se murieran. Todos aquellos que no tenían humildad se tenían que morir. Sí. Y se esperó 40 años para que se murieran. 40 años, por eso Dios me decía, tenéis que predicar 40 años, José Antonio, para que mires que se tienen que ir muriendo todos esos que murmuran, tenéis que dejarlos que se mueran. Yo decía a Dios, uy, ¿por qué? Porque ellos no creen. Y la palabra no les hace ningún efecto. Son ladrones y salteadores. Y yo decía, bueno, y esto es lo mismo que se repite aquí. Sí, es que hay que humillarse. Hay que humillarse, hermano, y eso la gente no lo puede hacer. Por eso es que el Apocalipsis está más cargado de eso de humillarse. Dice, le llama vencer. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice, nuestra fe. O sea, humillarse cuesta. Humillarse, y por eso es que a la gente la palabra no le podía hacer efecto. No le podía hacer efecto. La gente a veces quiere resultados, como dice aquí, como mire cómo quedó Naamán. Dice, él entonces, dice en el capítulo 5, verso 14 de Segunda de Reyes, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces
en el Jordán. Mire, quiere decir en el que desciende, en la palabra que viene del cielo. O sea, el río que desciende quiere decir la palabra que viene de Jehová Dios. Había que sumergirse, oiga bien, 7 veces, ¿para qué? Si con una bañada es suficiente, hubiera dicho. Pues el orgullo no es fácil de sacarlo, hermano. Es como sacar cieno cuando usted mete las manos en el lodo, que usted no puede sacárselo tan fácilmente porque se le pone, hermano, en medio de los poros, se incrusta eso, se incrusta. Así es el pecado. No es tan fácil. La gente cree que el pecado es lo que hace, sino lo que siente, lo que desea. Lo que desea. Porque están esos espíritus ahí trabajando en la humanidad, hermano. Están trabajando y la gente no se puede humillar. Fíjense que la gente aquí tiene la palabra y no puede vivir. Sí, porque no puede oír la palabra. No la puede oír porque dice que porque no va acompañada de fe, dice. Como dice Hebreos. Por eso no les hacía ningún efecto. Sí. Y mire que Naamán lo rogaron sus trabajadores. Lo rogaron y le dijeron, si el profeta te ha dicho eso, ¿por qué no lo haces? A la gente le dice cómo va a vivir y la gente no lo hace, hermano. Se les explica, porque tiene un orgullo la gente. Sí. Tiene un orgullo tan grande que no lo puede vencer. No lo puede vencer, sí. No lo puede vencer. Y miren que este hombre dice, entonces descendió, mire, se humilló y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahí está. La gente dice, ¿cómo puedo ser sanado de este problema? Hay que humillarse, hermano. Oír la palabra con humildad. Sí. Óigala 7 veces. Sí. Óigala 7 veces y tal vez así usted va a poder ver los resultados, porque humillarse cuesta. Por eso es que Jesús decía, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. O sea, la gente no podía humillarse. No podía humillarse, hermano. Mire cómo dice en el libro de Lucas, bendito Jehová nuestro Dios. Capítulo 16 del libro de Lucas dice, capítulo 16, verso 13. Mire que Jesús se enfrentaba a un grupo de gente orgullosa y les explicaba y les decía, ¿cómo iba a entender esta gente, hermano? Si esta gente era orgullosa, no podían entender qué era lo que Jesús les estaba diciendo. O sea, que Jesús sabía que ellos iban a morir porque no tenían la suficiente inteligencia para humillarse, porque el que no puede humillarse no es inteligente, es una bestia, un animal. Bueno, algo así. Y mire cómo dice, capítulo 16, verso 13. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? O sea que Jesús les explicaba claramente, les decía, fíjense bien, ustedes, si aman las riquezas, ustedes me van a menospreciar a mí. La gente tiene orgullo porque ama las riquezas. La gente no le gusta la palabra porque ama la riqueza. O sea, no es otra cosa. Por eso dice, mire, amará uno. Mire, a 2 señores dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Ahí está. Entonces la gente no sabe por qué no le gusta la palabra. Y dice que la gente no sabe por qué menosprecia la palabra. Les pasa como Naamán, que quizás meten el pie así. Ay, a saber si está helada el agua, dice. ¿Verdad? Es que humillarse cuesta. Si solo venir a esta iglesia a la gente le cuesta, imagine cuánto orgullo tiene la gente. Por eso le digo que aquí hay gente que le gusta la palabra. Y dice uno, esta gente ahí va a estar. Sí, porque Dios siempre le muestra a uno, dice, mira esta gente ahí van a vivir. Esta gente, oye, le gusta la palabra. Ahí los vas a ver. Así que acostúmbrate a estarlos viendo ahí. Pero hay otros que no los vas a poder ver.
Yo digo, Dios, es serio esto, ¿verdad? Porque la gente no sabe que menosprecia a Dios. La gente no lo sabe. Los profetas tenían este gran problema, que menospreciaban a Dios porque amaban las riquezas. Oiga bien, para usted, ¿qué cosas son riquezas? Sí. ¿O qué es lo que usted desea? Si usted desea vivir, tiene que aprender a amar a Jehová, tiene que oír la palabra con humildad. Si usted no aprende a oír la palabra con humildad, simple y sencillamente usted no es inteligente. Porque mire que Jesús les hablaba a estos hombres, ¿sabe qué hacía? Los golpeaba, les decía cosas ofensivas para poderlos despertar, pero ellos no, estaban encerrados en su orgullo, estaban atados por aquellos espíritus, el orgullo de ellos era tan fuerte que no podían entender a aquel hombre que estaba cerca de ellos. Y mire cómo dice, el verso 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Imagínense, más bien se reían de la palabra de Jesús. Era un chiste, para ellos era un chiste lo que Jesús decía. Imagínense cómo estaba el orgullo incrustado en aquellos líderes que había en aquella época. Por eso en este tiempo los líderes son tan orgullosos que se hacen llamar reverendos, doctores. Sí, se hacen llamar de títulos y ellos no saben que por qué ellos son así. Ellos son así porque aman la riqueza. Así es. Como decía un hombre cuando estábamos construyendo este templo. Estábamos construyendo y se acerca. Sí, y se le miraba que arrogancia. Decía que era pastor. Usted va a dedicar este templo como lo hizo Salomón, me decía. No, decía yo, no sabe. Es una res, decía yo, usted es una res que habla de la Biblia sin saber qué es dedicar las cosas a Jehová. A Jehová hay que humillarse, hermano. Y no humillarse, ay Dios, aquí estoy humillado. No, hay que humillarse 7 veces. 7 veces, hermano, para que le hagan efecto. Y su carne, dice, se volverá como la de un niño. Sí. La carne, todo su cuerpo cambia, hermano, si usted se humilla. Toda su estructura cambia. Todo va cambiando y usted se asusta y dice, Dios, todo esto lo hace la palabra. Pero si se humilla. Pero si usted oye la palabra y no se humilla, nada. Y usted queda viendo, ¿y qué será? ¿Qué será? Lo mismo yo. Si no se humilla, por eso dice, no les aprovechó el oír la palabra. Usted tiene que saber si va a aprovechar usted oír la palabra. Cuando usted la oye, usted se pregunta, ¿qué es humillarse? ¿Menosprecio yo a Jehová? ¿Menosprecio yo a Jehová? Como Jesús decía, amarás a uno y menospreciarás al otro. Mira, estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? O sea, ellos no sabían. La gente no sabe por qué tiene orgullo. La gente no sabe por qué no le gusta la palabra. La gente no sabe por qué. Porque tiene amor a las riquezas. La gente no sabe por eso. Y la gente quiere un efecto. No, por eso se necesitan 40 años para que desaparezca el orgullo de la gente. El orgullo de la gente no es fácil que desaparezca, hermano. Si los profetas eran orgullosos, por eso les decía que eran ladrones y salteadores. Si por eso le digo que yo aquí miro gente que tiene humildad y digo, Dios ahí los va a tener vivos. Y gente que no parece. Y usted va a decir, bueno, esta gente tiene humildad. Y van a vivir. Y usted va a ver gente que no puede vivir. No va a poder vivir. No va a poder, porque no se puede humillar. No lo puede hacer, no sabe cómo es ese misterio. Naamán era más inteligente, sí. Naamán era más inteligente, hermano. Por eso a Job le explicaron eso y le dijeron, mira, o sea, pocos podían entender eso. ¿Qué era lo que pasaba? Mire cómo dice, cuando usted se enferma, usted trate de entender. Dice en el libro de Job, mire cómo dice, ¿ve?
Cuando la gente esté enferma, tiene que aprovechar, porque Dios tiene misericordia y Dios quiere que la gente se humille. Sí. Porque Dios, cuando ve a la gente, lo que quiere es ayudarle, pero la gente no sabe que Dios le quiere ayudar. Sí. Miren cómo dice. Capítulo 33, verso 16 dice: entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. O sea, a veces Dios quiere aconsejar a la gente. Pero ¿cómo hace para aconsejarlo? Porque como la gente tiene orgullo, entonces necesita un consejo fuerte. Sí. Mire cómo dice, capítulo 33, verso 16. Entonces revela al oído de los hombres y le señala sus consejos, para quitar al hombre de su obra. Mire, o sea, Dios le dice a la gente: ¿por qué no tenés tiempo para buscarme? Ahí está. Dice que la gente se tiene que enfermar para que saque tiempo, porque la gente dice: no, es que estoy ocupado. Cuando usted dice esa palabra, usted está diciendo que usted menosprecia a Jehová, que Jehová le vale un bledo, como dice. Cuando la gente dice esa frase, la gente no sabe, dice, que habla con orgullo, que no puedo, es que no tengo tiempo. Hermano, si usted no tiene tiempo para Dios, usted menosprecia a Jehová. Usted es una persona que ama, adora las riquezas, tiene orgullo y la palabra no le va a hacer ningún efecto. Sí, no le va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios es quitarlo de las ocupaciones, que usted no se enamore de su trabajo, de su familia, de las riquezas, de todo lo que usted compra o desea. De todo eso, Dios le dice: no estés pensando en esto, que te miro que solo en esto pensás. Sí, yo miro que solo en eso pensás, y le dice: mire, y por eso la gente es azotada. Azotada, y la gente dice: yo no sé, Dios, ¿y qué es lo que quiere? No tenés tiempo. ¿Ves que no tenés tiempo? La gente dice: yo no menosprecio a Dios y yo voy a la iglesia. No, usted tiene que saber que usted tiene que vivir. Le muestran el río Jordán y le dicen: metete 7 veces. Es que no tengo tiempo. Yo soy una persona muy ocupada. No menosprecie a Jehová. No haga lo que Jesús mismo explique. Les dice: no podéis amar a Dios y a las riquezas. Si usted no tiene tiempo ni para oír la palabra, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Usted está menospreciando meterse al río. Y no es que hay que meterse una vez. Imagine que nada más se mete una vez y se sale y dice: bueno, yo ya estuve bien aquí, yo tengo frío, sáquenme de aquí. Sí. No, le dice: volvete a meter. Volvete a meter. Y se vuelve a meter y se sale otra vez y dice: no, ya estuvo, ¿verdad? No, metete otra vez. Y se volvió a meter, mire. Y ya estuvo, dice: ya me metí 3 veces. No, volvete a meter. Y la metieron la 4ª vez. Ya me metí 4 años, estoy aburrido, hasta chupado, tengo los dedos de estar metido en el agua. Sí. Pero no te ha sanado todavía. Metete otra vez. Se metió la 5ª vez. Y ya estuvo. No, falta, metete otra vez, la 6ª vez. Y salió y dijo: ya. No, metete otra vez, le dijeron. Y cuando salió dice: hoy sí. Mire que el hombre hablaba con humildad. ¿Sabe cómo le decía a Eliseo? Mi Señor. ¿Sabe cómo se nota que la gente tiene humildad? ¿Cómo trata a los demás? Sí. ¿Cómo le habla a los demás? Naamán hablaba con un respeto hacia Eliseo, hermano. Sí. Sí, y usted va a ver gente tan orgullosa, como le pasaba a Pedro, le pasaba a Judas, que esta gente era tan orgullosa, que cuando miraban a Jesús creían que Jesús era una persona de manejar. O sea, tenían tanto orgullo estos hombres que Jesús les decía Satanás, y ellos no sabían que eran satanáses. Fíjese, ellos no sabían que eran satanáses por el orgullo que ellos tenían. Por eso Jesús les decía a los profetas que todos eran satanáses, eran ladrones y salteadores, porque toda persona que menosprecia a Jehová es ladrón y salteador. Sí. Y por eso Dios le decía: oh, mira, ve,
Y dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Mira, ahí está. Eso es el gran problema de la gente. Que la gente dice, yo quiero estar vivo. Yo quiero estar sano. Pero usted tiene que sacar tiempo para Jehová, como dice, apartar del hombre de su obra y quitarse la soberbia. Si a usted no se le quitan esas dos cosas, porque cuando usted está ocupado y no tiene tiempo para Jehová, usted ya lo está menospreciando. O sea que usted ya está diciendo, yo no quiero a Jehová. ¿Para qué? Y si no tiene tiempo ni siquiera, imagine con el modernismo en que vivimos, que la gente puede tener la palabra en su casa grabada y todo, y fíjese que la gente no puede aún así zambuirse 7 veces en el río Jordán. No puede, no, sí, no puede. Qué difícil. Oiga bien, vencer el orgullo, hermanos, esos 7 espíritus que abomina Jehová. Sí, que son ídolos, que la gente no sabe que existen, que la gente menosprecia a Jehová. Y mire cómo dice, el verso 17 dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Mire. Detendrá su alma del sepulcro. Imagínense que Dios no quiere que la gente se muera. Y la gente dice, no, si es que yo me quiero morir. Dice. Cuando usted le dice a Dios que no puede escuchar la palabra, no la puede escuchar porque yo soy orgulloso, Dios. Vaya, pues morir. ¿Y qué voy a hacer yo? Ese es mi gusto. Dice. La gente se quiere morir. No sabe que tiene que zambullirse en la palabra. No, yo tengo una predicación y ahí la oigo de vez en cuando. Dice, no, hermano. Dígale al hermano Mario, al hermano Rafa, dígale, mira, sacame todo un compendio de todo lo que se predica aquí, porque me voy a zambullir 7 veces en eso. Quiero oír esto a ver, porque si no me humillo no hay efecto de la palabra. Sí, y dice que 40 años aquella gente no podía entender. Aquella gente era tan orgullosa que hasta contaminaron a Moisés y Moisés mismo se envolvió en las costumbres de aquella gente. Sí, porque Moisés llegó a querer tanto al pueblo y les decía, ¿y por qué lo hiciste? Le decía Dios a Moisés. Es que le tenía miedo al pueblo. Es que por el pueblo. Lloraba por el pueblo. Por eso Dios me decía, tienes que amarme a mí sobre toda esa gente. Tienes que amarme a mí sobre toda tu familia. Tienes que amarme a mí para que vivas y no te vayas a zambullir en el agua de ellos. Ah, bueno, decía yo, es cosa seria. Porque uno se mete, hermano, en medio de la gente y no sabe que agarra las costumbres de ellos. Sí. Y mire cómo dice el verso 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Y dice el 19, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Mira, la gente le duelen los huesos y la gente dice, ¿por qué? Dice, lo único que le están diciendo es que le dé tiempo a Jehová Dios y que se le quite la soberbia. Eso es todo. Le dice Dios, mira, tenés que sacar tiempo para Jehová. Eso es todo lo que le están diciendo. Cuando usted siente un dolor en sus huesos, dígale, saca tiempo para oír la palabra. Es que no puedo, Dios. Ay, cuando la gente dice eso, hermano, dice uno, qué orgullo el de la gente, tan terrible. Sí. Cuando le duelen los huesos es que tiene un orgullo y un menosprecio hacia Dios tremendo. La gente, hermano, la gente no lo sabe. Y tiene que zambullirse en la palabra 7 veces para que se restaure. Tiene que humillarse y decirle a Jehová, aquí estoy, hágame pedazos. Ojalá el pastor venga y me predique, pero que me haga tucos. Sí, para que se me quite este orgullo. Porque estoy sufriendo, dice la gente. Porque humillarse cuesta, hermano. Por eso Jesús les decía que si se comían la carne de Él, iban a vivir. O sea, que si la gente aguantaba lo que Jesús predicaba, la gente iba a poder vivir. Pero si no aguantaban lo que Jesús predicaba, la gente no iba a poder vivir. Sí.
Por eso usted mira a los niños que escuchan la palabra. Usted los va a ver sanitos. Sí, se sanan. Pero usted ve a los adultos no pueden. Sí. Y aunque escuchen la palabra. Usted ve a los niños cómo se sanan. Usted va a verse el rostro, les cambia. Usted los va a ver sanitos. Y el adulto le escucha y no le hace efecto. Fíjese. Qué increíble eso, ¿verdad? Pero es por el orgullo. Los adultos no saben que tienen orgullo, tienen menosprecio hacia Jehová Dios. El adulto no lo sabe, fíjese. Cuando le cuesta, mire, cuando a usted le cuesta hacer el trabajo de Dios, cuando usted ve que el culto no es importante, usted tiene orgullo. Usted tiene orgullo, usted es una bestia. Así es. Y para eso son las enfermedades, los dolores en los huesos, todo eso es una ayuda. Por eso cuando usted se siente enfermito, y usted dice, Dios, me quieres que te dedique tiempo, ¿verdad? Sí. Usted tiene que entender inmediatamente que usted se siente enfermo. Mire cómo dice el verso, Dios dice, ¿qué le hace? El 20, ¿qué le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave? Mire, hasta el hambre se le quita. Hay gente que dice que no tengo nada de hambre. Es que Dios lo único que le está diciendo, saca tiempo. Y humillate, sí. Yo pensaba que humillarse era así, ¿qué tal? No. Hermano, sí que hay que humillarse 7 veces. 7 veces para poder vencer a los espíritus. Y mire cómo dice, ¿qué le hace? Dice, que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave, dice. Su carne desfallece de manera que no se ve. Y sus huesos que antes no se veían aparecen. Mire, la gente empieza. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Dice, fíjese que solo es porque la gente no tiene tiempo para Jehová, porque la gente menosprecia el culto de Jehová. Sí. Porque la gente no quiere oír la palabra para que le quiten la soberbia, el orgullo. Sí. La gente no sabe por qué existe todo ese montón de enfermedades y cosas. Solo para eso es. Dios le está ayudando más bien, pero la gente no quiere humillarse. La gente tiene que averiguar qué es humillarse. Y mire cómo dice el verso 23, dice, si tuvieres cerca de él, mire, le voy a leer el 22, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte, mire. Si tuvieres cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que le anuncie al hombre su deber. Mire, ¿cuál es el deber del hombre? Es dedicarle tiempo a Jehová Dios. Porque cuando la gente está en el cementerio, ¿qué está haciendo? No está trabajando. Cuando la gente se muere, no tiene tiempo para el culto tampoco. Cuando la gente está en el cementerio, no está haciendo nada. Es un adorno nada más para que la gente vaya a ver todos los triunfadores, sí, que están en el cementerio. Eso es todo. Por eso cuando uno está vivo, hermano, por eso dice que hay algún elocuente mediador, si tuviere cerca, mire la palabra, por eso le dice, si tuviere la palabra ahí, dice, mire, elocuente mediador muy escogido, que le anuncia al hombre su deber. Solo quiere que le dedique tiempo y le saque el orgullo. Usted saque el orgullo de su interior. Cuando usted oiga la palabra y la palabra le gusta, le fascina, usted tiene humildad. Ahí va a descubrir que usted tiene humildad. Ahí va a decir, ya alcancé la humildad, hermano. Sí. Hoy sí. Le fascina. Pero si usted oye la palabra y no le hace ningún efecto y no le gusta, usted tiene orgullo. Tiene orgullo. Mire, entonces le mandan estos otros exámenes. Dolor en los huesos. Sí. Le quitan el hambre. Mire. Y dice el verso 24, dice que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Mire, cuando una persona está enferma, Dios tiene misericordia. Hay gente que se muere de un solo bombazo. Sí. Y Dios lo ama, pues le está diciendo, mira, yo te amo, vos estás enfermo porque yo te amo. Porque si no te amara, estuvieras en el cementerio ya. Sí. Porque hay gente que ya se decide y le dice, Dios, por favor, a mí no me quites mi tiempo.
Hay gente que de un solo le dice a Dios, no, Dios, séte a un lado, yo no voy a oír ese evangelio. Ya la gente se decide a morir. Ya esa gente es la que ya decidió morir. Sí, ya decidió morir. Y mire cómo dice el verso 24 otra vez, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Y mire cómo dice, si escucha esa palabra, dice, su carne será más tierna que la del niño, ni volverá a los días de su juventud. ¿Sí? Ahí está. Mire, ahí Dios lo restaura. Si entiende lo que Dios le está pidiendo, que si usted tiene tiempo para Dios, óigame bien, si le están diciendo que se va a morir, si usted no tiene tiempo para Dios, usted se va a morir. Si usted dice, no, es que tengo que atender a mi familia, tengo que atender mi trabajo, tengo que atender esto, es que yo necesito dinero. Hermano, eso es lo bonito de Jehová, que usted puede servirlo, tenga o no tenga. Tiene que sacar tiempo para oír la palabra y centrarse, humillarse para vivir. Dice que su carne, mire cómo dice el verso 25, dice, su carne será más tierna que la del niño, volverá los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. Mire, restaurará al hombre su justicia. O sea que Dios lo que quiere es hacerle un bien a los hombres, hermano. Pero los hombres no saben eso. La gente no sabe. Por eso voy a ir al libro de Hebreos para terminar, hermano. Por eso cuando usted escuche la palabra, diga, Dios, yo quiero oírla con humildad. Porque si no, no le hace efecto. Si no, van a esperar que lo llamen, sí, para que lo convoquen, como dice, para la final, sí. Así es. Si usted no tiene tiempo para Dios, si usted siente que la palabra no le gusta, hermano, preocúpese. Pero si a usted le gusta la palabra, diga, verdaderamente he alcanzado fe. He alcanzado, mire cómo dice, capítulo 4 del libro de Hebreos, verso 1. Por eso dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena, mire, la buena nueva, como a ellos. O sea que Dios le da la oportunidad a toda la gente y no se da cuenta la gente, ¿viste? Por el orgullo, no lo sabe. Dice que a ellos, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire, ahí está. Porque para oír la palabra hay que humillarse, hermano. Si usted no le hace caso, no le va a hacer ningún efecto, porque no le va a aprovechar. Por eso dice el 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mire, ahí está donde la gente no sabe que por qué no se puede vivir. Porque usted tiene que oír la palabra con humildad, hermano. Si usted no la oye con humildad, se va. Va a decir, no, si era cristiano. Y de la Jehová era, sí. Pero es que tenía orgullo y no tenía tiempo para Jehová. Usted tiene que sacar tiempo. Tiene que sacar tiempo y tiene que oír la palabra y oírla y métase. Y si usted siente que no le gusta, diga, voy a seguirlo oyendo hasta que se me salga este orgullo. ¿Y sabe cuándo va a notar? Cuando usted mire que le fascina la palabra y mira el efecto que produce en su vida. Usted va a decir, verdaderamente es hermoso Jehová. Es un misterio que está escondido. Si usted quiere vivir, tiene, como dice, que aprender a humillarse y a sacar tiempo para Dios. Vea, no diga, estoy ocupado. No diga eso. Eso se llama menospreciar a Jehová.
No haga eso, no mire a Dios con las patas porque va a llorar. Y usted va a decir, es que yo iba a la iglesia. Si usted menosprecia a Jehová, pobrecito, ¿verdad? Por eso humíllese, por eso dice, temamos. Si usted tiene el río aquí y si no se mete las 7 veces, se va. Póngase de pie. Bendito Dios. Gracias te damos, maravilloso. Excelente Dios. Eres bueno, para siempre es tu misericordia. Oraciones, oh Dios. Gracias. Gracias, Padre, te adoramos. Te exaltamos, maravilloso Dios. Gracias por ser tan bueno, Padre. Tan maravilloso con mi vida, oh Dios. Con las personas, Padre, que están cerca. Bendígalos. Llénelos de su espíritu. Bendiga esta congregación, Padre. Bendiga a todas estas personas que guardan su palabra, la escuchan, Padre. Llénelos cada día de fuerza. Que ellos entiendan a qué nivel tienen que llegar, oh Dios. Cuántas veces tienen que estar zambullidos en tu palabra, Jehová.